Hola, muy buenas noches a todos mis queridos hermanos, amigos, familiares y demás personas que visitan nuestro canal para escuchar y realizar algún debate o sugerencia sobre los contenidos que subimos al mismo. Este día le traemos un asunto que, como los demás, es de suma importancia para todas aquellas personas que gustan de estudiar la historia de la Orden del Templo o las múltiples versiones que se derivan de esta. En el día de hoy vamos a analizar una cuestión relacionada con las órdenes militares españolas, es decir, fundadas o creadas en la península ibérica. Muchas personas, quizás llevados por un sentido de pertenencia muy elevado o un orgullo muy exacerbado, plantean que las órdenes de Calatrava, Santiago y Alcántara fueron herederas del Temple. Otros dicen que fueron fundadas por los propios caballeros templarios. Pues bien, en el día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis basándonos en algunos estudios, algunas investigaciones que hicimos, entre estas un documento llamado Historia de Calatrava, cuyo autor es el académico de mérito Gustavo de Huélamo y Ortiz, y una conferencia sobre la Orden de Calatrava por Juan Benito Rodríguez. Vamos a comenzar por decirles que la Orden del Templo, como cofradía de fieles laicos, de caballeros, entonces no eran monjes, guerreros, como luego se les llamó, se fundó en el año 1118 y estuvo activa hasta el año 1307, que comenzó el proceso contra los templarios. Ya ustedes saben por qué sucedió esto. Espero que conozcan esa historia, y los que no, en próximos audios, en próximas charlas, estaremos recapitulando sobre la historia de la Orden del Templo. No obstante, en este canal, en otros audios, hemos hablado sobre ese tema. Si la Orden del Templo estuvo activa hasta 1307, no es posible que una orden fundada en 1158 fuese heredera del Temple o fuese creada por caballeros templarios. Y les adelanto que la Orden de Calatrava lo único que hizo fue heredar, o le fueron donadas algunas posesiones del Temple, pero esto no la convierte en heredera, ni mucho menos. Ahora bien, la Orden de Santiago fue fundada en 1170 y la de Alcántara en 1164. Como pueden ver, estas órdenes militares creadas en la península ibérica para combatir al enemigo musulmán se crearon a similitud de la Orden del Templo, no como herederas de esta.
el académico Gustavo de Huélamo plantea que actualmente la Orden de Calatrava posee un significado simbólico como orden y que la Catedral de Ciudad Real es el priorato de las órdenes militares, donde se celebran los capítulos generales en Madrid. Obviamente, esto de priorato de las órdenes militares y que celebran estos capítulos generales, esto es, como dije anteriormente, de manera simbólica, porque estas asociaciones dejaron de ser órdenes hace ya mucho tiempo. En voz del amigo Juan Benito Rodríguez, la Orden de Calatrava es una asociación de derecho civil apostólico cuyo gran maestre es el rey de España. Pero vamos a entrar un poco en detalles sobre esta orden. Durante su fundación en 1158 figuraban en ella los hermanos Raimundo y Diego Velázquez. En 1164 se le concede una bula que la reconoce o reconoce su legitimidad. Esta bula fue emitida por el Papa Alejandro III. Se dice que Don García fue su primer maestre y que se desconoce su origen, su lugar de nacimiento, etc. Esto sucedió en 1158, o sea, la fundación de esta orden. Sin embargo, en 1150, el castillo de Calatrava le es entregado a los templarios. El castillo y la villa, ¿no?, de Calatrava le es otorgado a los templarios por parte del rey Alfonso VII. Aquí ustedes pueden observar cómo los templarios fueron poseedores de esa villa y ese castillo anterior a la creación de esta orden. Pero, ¿qué significa esto? Que los templarios estuvieron en Calatrava. Obviamente, cuando la Orden del Templo existía en la península ibérica, Calatrava no estaba fundada o creada. Y el hecho de que los templarios estuviesen allí no significa que Calatrava heredó el temple, porque en 1157 los templarios le devolvieron el castillo y la villa de Calatrava al rey Sancho III, quien le entrega este lugar a quien se comprometa defenderlo contra el enemigo musulmán. Es entonces que surge la figura del abad Raimundo y de Fray Diego Velázquez, quienes se comprometen a defender esta villa. Años después, Gregorio VIII le impone la regla del Císter, pues la orden no tenía una regla propiamente dicho, y es este papa el que le impone su primera regla. El ejército cristiano y también la orden son derrotados por los almohades en la batalla de Alarcos.
luego recuperan esta villa y es cuando Inocencio III les concede una nueva regla, pero la vuelven a perder y no es hasta el año 1212 cuando sucede la batalla de las Navas de Tolosa que los caballeros de la Orden de Calatrava se destacan nuevamente y el Papa Inocencio III confirma la orden, o sea, la restaura y la confirma con la regla actual. Esto es a grosso modo un viaje por la historia de Calatrava. Aquí tenemos otros apuntes, otros datos importantes que obtuvimos de esta conferencia. Dice que en 1312 es cuando se le entrega a Calatrava las posesiones del temple. Y como dije anteriormente, esta entra a formar parte de la corona española un tiempo después. Se plantea que en 1397 el Papa Benedicto XIII es el que le confiere la primera cruz. Los calatravos usaban en principio una cruz negra pasando a ser roja en el siglo XIV y esta cruz no es una cruz sencilla, sino que es una cruz flordelizada. Luego suceden una serie de acontecimientos en los que la orden cae, por decirlo así de alguna forma, cae en desgracia, se vuelve a restablecer o restituir, vuelve a caer y así sucesivamente. En definitiva, la cuestión es que actualmente algunas personas dicen que la Orden de Calatrava sigue siendo militar y que viene a resultar la heredera del temple en esta región de la península ibérica, algo que es absolutamente incierto. Cuando hablamos de Calatrava, debemos tener en cuenta primero que todo sus orígenes, sus inicios, por qué surgió y quiénes conformaron esta orden. Obviamente no eran templarios, pues los templarios se retiraron de la villa de Calatrava y el rey se la cedió a un grupo de monjes, de eclesiásticos, que luego se dieron a la tarea de formar un ejército, o sea, de reclutar soldados, obviamente no sin la ayuda de algunas personas, de algunos aliados dentro del clero. Se habla de un arzobispo, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que fue al que se le debe esta gran ayuda para que la orden llegara a tener algunos miembros, algunos efectivos, y pudiera defender la villa y el castillo del enemigo musulmán. Ahora bien, cuando hablamos de Santa María de Montesa, ya estamos hablando de una orden también española que se creó posterior a la disolución del temple, y a quien se le concedió esta villa, propiamente dicho, la villa de Santa María de Montesa, y se rumora, se especula que fue fundada o entraron a formar parte de ella algunos templarios. En este caso muy particular, pudiéramos decir que en la corona de Aragón
tuvo algo que ver la Orden de Montesa con el Temple. De la misma forma que en 1317 la Orden de Cristo en Portugal fue creada o fundada por caballeros templarios. Luego los condes de Portugal y específicamente los condes de Sousa Fontes que formaron parte de la OSMTH Regency y luego se le llamó OSMTH Porto, descienden de ese linaje, ¿no? De la Orden de Cristo, de los caballeros de la Orden de Cristo en Portugal. Y por aquí viene este Fons Honorum que se ha ido diseminando o expandiendo no solo por Europa, sino también por América, por el continente americano. Pero volviendo a Calatrava. Calatrava, como asociación, como cofradía que desea mantener vivos los valores desde su fundación, los valores de la Orden de Calatrava, no de la Orden del Templo, es una institución civil, una asociación que pretende continuar con estos valores, y es por eso que los requisitos para ingresar a esta no son tan simples, es decir, que tienen altos estándares que exigen para entrar a formar parte de esta orden, como es el caso de la nobleza y la pureza de sangre, es decir, no pueden ser personas que tengan ascendencia árabe y tampoco pueden ser personas que hayan realizado trabajos manuales, como por ejemplo masones, canteros, obreros, albañiles, etc. Esta llamada Orden de Calatrava, cuyo significado es simbólico, como dijo el académico Gustavo de Huélamo, es una de las pocas instituciones o asociaciones que goza de un prestigio en la península ibérica y que está regida por el rey de España, Felipe VI, de conjunto con la Orden de Santiago, de Montesa y de Alcántara. Aquí vemos a Montesa que sí podemos decir que era templaria o neotemplaria y que entró a formar parte de estas cuatro grandes órdenes militares españolas en calidad de asociaciones de derecho civil y eclesiástico. Esperamos haber arrojado un poco de luz, un poco de conocimiento en este sentido, para que todas aquellas personas desconocedoras de esta historia de las órdenes militares españolas y su vinculación con el Temple puedan decir que realmente las órdenes estas españolas, excepto Montesa, las demás fueron creadas por españoles, fueron auténticas órdenes españolas y no tuvieron mucho que ver con el Temple, sino, o sea, con la fundación, sino la obtención por medio de donaciones de algunos de los enclaves templarios. Pero esto no significa, reitero, que fueron herederas o que tuvieron algo que ver con el Temple. Ni Calatrava, ni Santiago, ni Alcántara son asociaciones que se inspiran en órdenes herederas de los templarios,
se inspiran en órdenes españolas, órdenes militares españolas creadas en la península ibérica por la inspiración del Temple. Es decir, que estas órdenes, cuando nacieron, cuando fueron creadas como órdenes militares y religiosas, sí se habían inspirado en el Temple y en el hospital, o sea, en la orden de los pobres, en la orden de los caballeros de San Juan de Jerusalén, posteriormente llamada de Rodas y de Malta. En definitiva, las órdenes militares españolas se crearon a similitud del Temple y del hospital. Pero esto no significa que heredaron el linaje o la espiritualidad de los caballeros templarios, el legado de los caballeros templarios. Porque usted puede estar hoy aquí y mañana en otro lugar. Y obviamente allí en ese lugar alguien va a venir a morar, y eso no significa que usted heredó a esa persona, ni sus valores, ni sus principios, ni su forma de actuar, en fin. Esto es a grosso modo lo que quería compartir con ustedes, porque ya un poco que me incomoda que una persona me diga que las órdenes militares españolas son herederas del Temple, cuando no es así. Reitero, excluyo el caso de Montesa, porque hay allí ciertos datos que nos permiten pensar que como esta orden fue creada por ex templarios, tiene mucho que ver con el Temple. El resto, obviamente, lo único que los asemeja al Temple o que hace que tengan alguna relación es que comenzaron a morar, a residir, o sea, le fueron otorgadas posesiones que antes fueron de los templarios. Es la única razón por la cual muchas personas dicen, bueno, estos son los herederos. No, no son herederos. Fue una donación. Fue una donación tras la disolución de la Orden del Temple en la península ibérica. Esto no es una sucesión, no es una herencia, no es una legitimidad, aunque muchos quieran llamarla de este modo, ¿no? Reitero, puede que Montesa tenga algo que ver con el Temple y la Orden de Cristo en Portugal, pero las de Calatrava, Santiago y Alcántara son netamente inspiradas en la Orden del Templo, pero no fueron órdenes militares herederas del Temple. Hoy día, como ya dije, son asociaciones. Están constituidas como asociaciones, no como órdenes militares y religiosas. Esto no quiere decir que carecen de un prestigio, de un honor muy elevado. Al contrario, su historia habla por ellas, sin que sea necesario profundizar más en este tema o citar datos más relevantes. Hasta aquí le dejamos esta charla, esta conversación que quisimos compartir con ustedes hoy. Como siempre digo, pueden suscribirse, compartir nuestros contenidos, dejarnos sus opiniones en los comentarios o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico templecuba@gmail.com.